Pues bueno, ya comenzamos. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Alfredo Domínguez. Bienvenidos a la sesión semanal de residentes de cirugía pediátrica. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre hiperinsulinismo congénito y su tratamiento tanto médico y quirúrgico. Y para hablar sobre este tema tenemos a dos profesores invitados. Tenemos al doctor Cristian Salles Vidal y a la doctora Patricia Medina Bravo. La doctora Patricia Medina, ella realizó pediatría y endocrinología pediátrica, así como el curso de alta especialidad en diabetes mellitus en el niño y adolescente en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde actualmente es adscrita al departamento de dicho hospital, al departamento de endocrinología de dicho hospital. Tiene un doctorado en ciencias médicas y ella fue la presidenta del Consejo Mexicano de Endocrinología Pediátrica. Tiene una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento médico de estos pacientes. Pues bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Y también tenemos al doctor Cristian Salles, como les había comentado, él realizó pediatría y cirugía pediátrica, así como trasplante renal pediátrico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente estuvo en el Texas Children's Hospital haciendo cirugía neonatal y tiene entrenamiento en cirugía de mínima invasión en Argentina. Actualmente es el jefe del servicio de cirugía neonatal del Hospital Infantil de México y pues él es el encargado del tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Gracias por su participación, doctor. Muchas gracias por la invitación. La clase la va a presentar la doctora Itzel Zárraga, ella es R7 de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México, y la clase la supervisó el doctor Carlos Gutiérrez Ábalos, R8 de cirugía neonatal, también del Hospital Infantil. Pues como es de costumbre en estas sesiones, siéntense con la confianza de participar o de extender cualquier pregunta o comentario que tengan. Muy bien, Itzel, pues comenzamos. Ok, bueno, buenas noches. Solo para recordar, pues vamos a hablar un poco de las partes del páncreas, ¿vale? En cuanto a la anatomía, el páncreas se divide en 5 partes: la cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza hay que recordar que es la parte que se encuentra a la derecha de los vasos mesentéricos. Está unida firmemente al duodeno, que es la segunda porción, y la arcada pancreatodenal anterior va a estar paralela a la curvatura del duodeno, que es la que nos va a irrigar esta parte. El proceso uncinado es una prolongación en la parte inferior y posterior de la cabeza, y esta igual va a estar junto a los vasos mesentéricos, junto a la vena porta, y enfrente va a tener a la aorta y a la cava. El cuello puede medir de 1 a 2 centímetros, tiene el tronco celíaco por arriba, los vasos mesentéricos y la vena porta también. También hay que recordar que a esta área pequeñas venas y vasos van a dar irrigación. Y el cuerpo va a estar a la izquierda de la vena mesentérica superior, va a estar en relación con la cuarta porción del duodeno, y la cola es móvil y se encuentra junto al vaso. En cuanto a los conductos pancreáticos, el principal es el conducto de Wirsung o pancreático principal. También existe el conducto accesorio o de Santorini, que está delante de los vasos pancreáticos mayores. La frecuencia de los patrones es que en un 60% ambos van a llegar al duodeno, y el 30% solo el de Wirsung llega y va a llevar toda la irrigación, y en un 10% solo el accesorio es el que va a llevar toda la irrigación, y el ducto pancreático principal pues va a ser muy pequeño o no va a existir. En cuanto a la irrigación, el páncreas pues va a recibir demasiada irrigación del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. La mayor parte, como ya habíamos comentado, va hacia la cabeza del páncreas. En menor porción va hacia el cuerpo y la cola, y en mucho menor cantidad también a la cola, perdón. La cabeza y la superficie cóncava del duodeno van a estar irrigadas por 2 arcadas arteriales importantes, que son las pancreatoduodenales, la anterior y la posterior. Aquí debemos de tener cuidado a la hora de disecar esta área, porque si ligamos ambos vasos, pues va a haber una necrosis duodenal. También el tronco celíaco, pues nos va a dar la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda, y la hepática común pues nos va a dar la gastroduodenal, ¿vale? La arteria gastroduodenal nos va a dar la pancreatoduodenal anterior y posterior, y la pancreatoduodenal anterior y posterior inferiores vienen de la arteria mesentérica superior. El páncreas pues está formado por 2 tipos de tejido, los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Estos van a ser los encargados de secretar el glucagón y la insulina de forma directa a la sangre. Las células beta van a representar el 60% de las células de los islotes de Langerhans, va a producir la insulina,
y esta se va a unir a los receptores de membrana. En un 80%, estos receptores van a estar en el músculo, también en tejido adiposo y en hígado. Aquí va a ocurrir lo que se llama una fosforilación enzimática. Nos va a dar un sustrato para las funciones metabólicas de los carbohidratos e incrementar el transporte de glucosa de las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el hiperinsulinismo? Hay un problema en la homeostasis de la glucosa. Durante la alimentación, el hígado va a sintetizar glucógeno y triglicéridos y durante este tiempo se va a liberar glucosa y cuerpos cetónicos. Entonces, la regulación de la glucosa va a depender principalmente de las enzimas de la gluconeogénesis, de los glucogenolíticos en el hígado y de la lipólisis y la beta-oxidación. Entonces, en el hiperinsolinismo tenemos una secreción inapropiada de las células beta, por lo tanto, de los islotes de Langerhans. Entonces, la insulina, que es la encargada de disminuir el azúcar en el plasma, el nivel de glucosa, inhibir la liberación de glucosa del hígado y va a aumentar la absorción de glucosa en los tejidos como músculo y tejido adiposo. Entonces, aquí vamos a requerir alto requerimiento de glucosa para poder corregir la hipoglucemia. Los pacientes pueden tener o tienen hipoglucemia menor de 47 miligramos sobre decilitro. Hay una respuesta a la hipoglucemia poca respuesta con el glucagón exógeno y va a haber ausencia de cuerpos cetónicos durante la hipoglucemia. Entonces, abordando la hipoglucemia, pues puede ser con acidosis o sin acidosis. En el caso de los niños con hiperinsulinismo, va a ser una hipoglucemia sin acidosis, sin ácidos grasos libres y sin cuerpos cetónicos. Entonces tiene que tener esos requerimientos para que sea considerado como un hiperinsulinismo congénito. Y puede tener respuesta al glucagón. Entonces, el hiperinsulinismo congénito se presenta en 1 de cada 50,000 nacimientos. Es la causa más frecuente de hipoglucemia persistente y se desarrolla en el periodo neonatal o durante el primer año de vida. Este nos va a causar muchos problemas neurológicos, más que nada crisis convulsivas y deterioro neurológico permanente. Y pues ya sabemos que en los pacientes pequeños, pues la hipoglucemia es considerada por abajo de 47 miligramos sobre decilitro. En cuanto al cuadro clínico de nuestros pacientes, pues vamos a tener que los pacientes van a tener un peso y talla mayor a la edad gestacional, va a tener hipoglicemias severas, también hay cardiopatías asociadas. Algunos de nuestros pacientes con lo que se relacionan es con la miocardiopatía hipertrófica y también pueden tener algunos síndromes como síndrome de Kabuki o síndrome de Turner. La dismorfia también es frecuente, hirsutismo y las crisis convulsivas, así como deterioro neurológico. En un estudio realizado en 114 pacientes, encontramos que de las 3 principales manifestaciones clínicas que presentan en los neonatos como en los lactantes son las crisis convulsivas, la hipotonía, la pérdida del estado de alerta, y también en los niños grandes pueden presentar pérdida de estado de alerta y crisis convulsivas. Entonces, eso es lo más frecuente que podemos encontrar en nuestros pacientes. En cuanto a laboratorios, se va a diagnosticar cuando los niveles de insulina están por arriba de 15 unidades por mililitro, se considera hiperinsulinismo, o cuando el índice de insulina-glucosa es mayor a 0.3. Los niveles de péptido C, los valores normales es de 0.4 a 2 nanogramos por mililitro, pero a fuerzas tiene que tener mínimo un ayuno de 8 horas para que la muestra así sea válida. Y los criterios diagnósticos del hiperinsulinismo, pues lo primero es la hipoglucemia menor de 47, que el nivel de insulina esté por arriba de 15 unidades por mililitro, que no haya ácidos grasos, que el péptido C sea mayor a 2 nanogramos por mililitro y que los cuerpos cetónicos también estén negativos y no presente los cuerpos cetónicos, perdón. Entonces, tenemos varios tipos de hiperinsulinismo. Tenemos el hiperinsulinismo perinatal inducido por estrés, el monogénico, el sindromático o el insulinoma en los adolescentes. En cuanto a las causas perinatales, es una forma transitoria en los neonatos. Pueden ser por insuficiencia placentaria, asfixia perinatal y es más frecuente en pacientes masculinos que nacen por cesárea. Este hiperinsulinismo sí es reactivo al diaxóxido y se resuelve de 3 a 6 meses.
El hiperinsulinismo congénito, pues es el más frecuente, se caracteriza por la secreción inapropiada de la insulina y se asocia a mutaciones en los genes, principalmente de los canales de potasio. Van a existir dos tipos, es el focal y el difuso, como podemos ver en la foto. El focal es que existe un desarrollo bien limitado de esos islotes, pero esos islotes son tienen como tentáculos o como se extienden de manera más circunscrita en un área y más profunda. Ajá, y pueden tener lesiones satélites hacia el tejido. Se le llama como que tienen una expansión tentacular y cuando se realiza la resección necesitamos que dejar márgenes libres. A diferencia del difuso, que como su nombre lo dice, pues está en todos lados, es un desarrollo difuso de las células beta y generalmente este es más autosómico, ya sea recesivo o dominante. Y este está más asociado a la inactivación de los genes. Estos pacientes van a tener una hipoglicemia muy severa a la alimentación. En cuanto a los pacientes con hiperinsulinismo sindrómico, pues los que se han asociado es el síndrome de Behçet-Wiedemann, que es un crecimiento generalizado con macroglosia, defectos en la pared abdominal, hemihipertrofia y hiperinsulinismo ocurre en un 50% de estos pacientes. Tiene hiperplasia pancreática y se puede resolver dentro del primer año de vida. En algunos casos, pues sí van a requerir la pancreatectomía. Y el otro síndrome que también puede estar asociado es el síndrome de Kabuki, que tienen dismorfias faciales, retraso mental, estenosis de la pulmonar y también se asocian también a los canalopatías, ¿vale? Van a estar afectados los canales de potasio y la respuesta al diazóxido pues es variable en estos niños. En cuanto a los estudios diagnósticos, el PET-CT con 18-fluorodopa es el estudio gold estándar para el hiperinsulinismo congénito. Nos va a ayudar a la localización más que nada para las lesiones tanto focales en el páncreas y va a ayudar a la resección parcial del mismo. Entonces, aquí los islotes del páncreas van a tomar la L-dihidroxifenilalanina, la van a convertir a L-dopamina por la enzima descarboxilasa y este radioisótopo va a durar 110 minutos aproximadamente. Se capta la señal radiactiva y señala el sitio de lesión, ayudando a encontrar las lesiones focales hasta en un 85%, parecido a lo que nosotros vamos a encontrar en quirófano. El ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética, la verdad es que para nosotros pues no es de mucha ayuda. Y pues aquí podemos ver cómo se ve un PET-CT en uno difuso, que podemos ver que está todo el páncreas pintado, y en el focal solo se ve una pequeña manchita. ¿Okay? En cuanto a los estudios diagnósticos que también nos pueden ayudar, pues van a ser el ultrasonido transquirúrgico y hay otros métodos invasivos como la muestra venosa del páncreas o estimulación intraarterial con calcio. Generalmente no, bueno, nosotros en el hospital no he visto que realicemos ninguno de los dos. Y pues el inconveniente del Doppler CT scan es que no nos va a localizar el conducto pancreático principal ni la vía biliar intrahepática. Entonces, podemos pedir un ultrasonido transquirúrgico, nos va a ayudar más a esta localización de los conductos pancreáticos, ver la vía biliar intrapancreática y los vasos sanguíneos y tomar muestras venosas tanto de glucosa e insulina en ese momento. Y otro es la estimulación intraarterial con calcio. Vamos a estimular hacia la gastroduodenal, la esplénica, y vamos a ver la secreción de la insulina tanto en la cabeza, el cuerpo y la cola. Es bueno para la forma focal, pero no para la difusa. Bueno, y pues en cuanto a nuestro abordaje, pues entonces tenemos un paciente con hipoglicemia, le hacemos los estudios metabólicos y se confirma que tiene hiperinsulinismo. Se inicia la prueba con diaxóxido, si mejora, pues solamente se le va a dar la oportunidad de mejorar con diaxóxido o creotide. Si tiene una mejoría parcial, también se le da ese beneficio de la duda. En cambio, si no responde, sospechamos de una canalopatía, como es lo del potasio. Aquí no hemos mandado, bueno, no tenemos como los estudios genéticos, o no me ha tocado ver que realicemos eso. Y pues ya lo más asociado a afección de que si presentan estos pacientes estas canalopatías, lo más frecuente es que acabe en pancreatectomía el paciente. En cuanto al tratamiento... Espérame tantito hasta aquí. Ok.
Doctora Medina, me gustaría hacerle una pregunta. A lo mejor ya vimos todo el abordaje así en general, pero como que sí son muchos laboratorios, estudios de imagen y demás. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted personalmente, cuando le hablan por un paciente con hipoglicemia, ¿cómo es que los empieza a abordar? ¿Cuáles son los principales estudios? Clínicamente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué tantos estudios de imagen solicitan? Ok, muy bien, Alfredo. Por aquí están algunos de los residentes de endocrinología y me gustaría que también ellos participaran inicialmente y yo complementar. No sé si por ahí está la doctora Talía Vázquez. Sí, doctora, está conectada también. Ok. Tali, Si adelante, le, no sé si si quieres le comentar puedes algo. abrir su micrófono, Alfredo. Sí, claro, ya está. Nada más que ya lo active y ya está desactivado. Ella es R5 de endocrinología. Perfecto. Ahí estoy. Hola, buenas noches a todos. Hola, Tali, buenas Hola, noches. Tali. Bueno, pues cuando nos hablan en general por un paciente con hipoglucemia, lo primero que hacemos generalmente pues está en neonatología, hacemos una gasometría para, como nos dijo Itzel, o sea, ver si tiene acidemia o no, y con eso empezar el algoritmo. Y también se pueden hacer, o más bien se tiene que hacer para ver si tiene cetonas en orina, en la primera orina posterior a una hipoglucemia. Y con eso empezamos el abordaje. Ya después, en cuanto a estudios de imagen, pues podemos hacer lo que sí yo he visto que se hace en el hospital, es SPECT-CT. Y en cuanto a lo genético, según yo, también se ha hecho a algunos pacientes, o sea, el estudio genético, no a todos, pero sí se presenta en investigación, en oncología, y sí se ha hecho algunos el abordaje genético, pero lo primero sería una gasometría para ver si tiene acidemia o no, y cuerpos cetónicos para ver si están presentes o no. Y ya de acuerdo a eso, continuar el algoritmo. Ok, Tali, gracias. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos o sea, como dicen los libros, que siempre tengamos un paciente con hipoglicemia, y nosotros cuando nos tiene que llamar la atención es cuando tenga un aporte de glucosa arriba de 8 por kilo por día, ¿no? Entonces, en este momento, lo que continúa, lo que seguimos, lo que vamos a tomar, pues es hablarles a ustedes y en qué momento hay que empezar a tomar niveles de insulina, niveles de ácidos grasos libres, o eso no es tan importante hacerlo. Perdón, Alfredo, aquí Sí. quiero comentar algo para complementar algo de lo que dijo Talía, pero bueno, lo primero y lo más importante y que siempre nos pasa de manera muy seguida es que tenemos, o frecuente, es que tenemos que corroborar primero la hipoglucemia. Es muy frecuente que solamente se detecte por mediciones de glucosas capilares, pero lo primero que tenemos que hacer obviamente es corroborar con una glucosa central. Si nosotros tenemos ya o corroboramos esa hipoglucemia a nivel central, entonces en este momento sí ya vienen los estudios que llamamos o se mencionan en la literatura como una muestra crítica. Ya bien lo dijo Talía, ¿no? Necesitamos ver si el paciente tiene acidosis o no tiene acidosis y si tiene o no producción de cuerpos cetónicos. Lo ideal sería tomar cetonemia y está al alcance de poderlo hacer, puesto que ya existen glucómetros que miden la glucosa y los cuerpos cetónicos, solamente necesitan otras tiras reactivas. Hemos contado en algunas ocasiones con esas tiras ahí en el hospital, pero pues en general solamente tenemos la glucosa capilar, entonces tenemos que pedir los cuerpos cetónicos en orina. Y esto es importante y enfatizar mucho que la muestra tiene que ser al mismo tiempo, porque de repente toman la glucosa y bueno, no tenemos la colección de la orina y tardamos 10 horas en tener la orina y pues ya el niño no está en hipoglucemia. Entonces, algo importante es que tenemos que tener la muestra en el mismo momento que estamos corroborando la hipoglucemia. Si nosotros ya, como bien lo comentó Itzel en su presentación, tenemos una hipoglucemia no cetósica, entonces pues ya nuestra sospecha sí puede ser, porque lo más frecuente sería un hiperinsulinismo. Y entonces, en este momento, podemos tomar ya nuestras muestras de insulina también, pero tendrían que ser pareadas nuevamente con una glucosa, es decir, tenemos que volver a tomar la glucosa central, la insulina y el péptido C al mismo momento para poder tener las muestras y correlacionarlos con la bioquímica. Ok, doctora.
Gracias. Y sobre el estudio de imagen, pues ya nos comentó bien Itzel que pues, el gold standard y lo que se utiliza para diferenciar el tipo de hiperinsulinismo congénito, ya sea focal o difuso, pues es el PET-CT. Pero, ¿hay algún estudio que nos pudiera servir antes de hacer el PET-CT? No sé si tuviera alguna utilidad el ultrasonido, la tomografía o la resonancia. No, en realidad la sensibilidad que tienen estos estudios y la especificidad es muy baja. Entonces, el estándar de oro es el Spexity con fluorodopa, que pues sí se puede realizar. Sabemos que las dificultades porque no lo realizamos en el hospital, pero se realiza en la UNAM. Sin embargo, en la mayoría de los algoritmos, lo recomendable es, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de hiperinsulinismo, que en este caso también quería comentar, cualquier valor detectable de insulina, o sea, no necesitamos una insulina mayor a 3, es una insulina detectable mayor a 2 en un paciente con hipoglucemia, es hiperinsulinismo. Obviamente el hiperinsulinismo puede ser transitorio o puede ser persistente, y generalmente lo que vemos en los hiperinsulinismos persistentes son valores muy altos de insulina, mayor a 50, valores cercanos a 80 o 100 miliunidades. Los niños que tienen hiperinsulinismos menos graves en general van a ser hiperinsulinismos transitorios. Y algo importante también que mencionar es que la causa más frecuente de hiperinsulinismo es transitorio y es secundario a ser hijo de madre diabética. Entonces eso no lo debemos olvidar. Sin embargo, ya un hiperinsulinismo congénito persistente, que como bien mencionabas, Alfredo, es aquel niño que va a tener persistencia de la hipoglucemia durante más de 3 a 5 días en el periodo neonatal y que los requerimientos de glucosa generalmente exceden de 10. En general son niños que requieren hasta 15, 18 en el aporte, y bueno, sabemos que esos niños no van a responder. Y entonces pues ya estaría indicado, obviamente si ya corroboramos el hiperinsulinismo, la prueba terapéutica con diazóxido. Sin embargo, pues ya sabemos también que no tenemos disponibilidad en el país del medicamento. Entonces eso es algo que a nosotros pues siempre nos tiene bastante limitados por esa situación, que pudieran ser pacientes que tuvieran respuesta, aunque en otros centros, antes de incluso dar el diazóxido, lo primero es hacer el estudio genético, porque sabemos que existen mutaciones que son respondedoras al diazóxido y otras que no van a responder. Entonces, si nosotros tuviéramos esa facilidad de poder hacer el estudio molecular, una vez que confirmamos el hiperinsulinismo, antes de hacer el SPECT-CT, tendríamos que hacer el estudio molecular. Ok, doctora, gracias. Ahorita en el hospital no hay manera de hacer el estudio molecular. En este momento no hay forma. De hecho, el último paciente que tuvimos, o que tenemos todavía aún internado en sala, Jared, sí se solicitó la realización, pero no contamos todavía con el panel. Que existe en el país, sí se puede realizar, pero en el hospital no. Ok, doctora, muchas gracias. Y doctor Salles, me gustaría preguntarle, ya hablando sobre la técnica quirúrgica, o más que nada pensando ya en la cirugía, la cuestión de hacer un ultrasonido, no sé, una angiotomografía para definir la anatomía del páncreas, ¿nos aporta algo, nos ayuda en algo? ¿O definitivamente ya al momento de hacer la cirugía es cuando nos damos cuenta cómo está la anatomía? Yo creo que la sensibilidad es muy baja como para poder cambiar tu plan quirúrgico con un estudio de ese tipo. Lo único que se ha utilizado y ya transoperatorio es el ultrasonido, como mostró las imágenes de Itzel, para intentar localizar algunas lesiones. Y aún con eso, cualquier resección que hagamos focal requiere que patología nos reporte que el paciente, bueno, que la muestra tiene bordes libres. No podemos confiar completamente en la imagen para este tipo de cosas. Ok, doctor, perfecto. Entonces directo al PET y evitar los otros estudios. Ahora, también hay que comentar que lo último que nos estamos dando cuenta es que en nuestro medio, por lo menos el INP y el infantil, tenemos un gran porcentaje de pacientes con lesiones difusas y no focales, a diferencia de países europeos. Esto todavía falta aclarar si se debe a cómo se realiza el PET o a que tenemos una población muy diferente. Obviamente la mayoría de los pacientes que se operan no tienen PET scan, y este reporte con uno más de 90% de lesión difusa en el páncreas se está reportando por patología.
Ok, doctor. Muy bien, Itzelin, pues yo que seguimos con la parte de tratamiento médico. Ok. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento médico, pues lo primero es normalizar la glucosa del paciente. Como ya dijo la doctora, son pacientes que requieren hasta 10 a 12 miligramos kilo minuto y no van a responder aún así. Entonces, en primer mundo, pues hacen la prueba del diazóxido, que es el fármaco de primera línea. Se une a la subunidad de un canal de potasio, abre el canal y reduce la producción de insulina. El de segunda línea es el ocrotide, ese sí lo tenemos en el hospital, es un análogo de la somatostatina y va a producir estabilidad en la membrana plasmática de las células beta a través de la interacción de los canales iónicos e inhibición de la exocitosis de los gránulos de la insulina. La dosis puede ser hasta 10 microgramos kilo día y posteriormente pues también podemos usar glucagón, pero solo es para la estabilización inicial de la hipoglicemia en situaciones de emergencia. Y si el paciente persistiera con hipoglicemia a pesar del tratamiento, pues uno que también se puede mencionar, la verdad nunca lo he utilizado, es el nifedipino, es un antagonista de los canales de calcio y pues va a reducir igual la secreción de la insulina. Y el sirolimus también está mencionado como tratamiento, es un agente inmunosupresor, tiene capacidad antiproliferativa y es un regulador del crecimiento celular. Este funciona más con los pacientes como con insulinoma y reducen la proliferación de las células beta y secreción de la insulina. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno. Adelante, Rich. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta para la doctora Medina. Si el diazóxido se ha usado en el hospital y qué hemos visto con él, y si alguna vez hemos utilizado también los análogos de la somatostatina de acción prolongada, que estos piques se usan como aproximadamente uno cada 4 o 6 semanas. Ok, bueno, el diazóxido sí hemos tenido oportunidad de usarlo, a pesar de que, como ya mencioné, como no está disponible en el país, pues es muy difícil conseguir la importación, pero sí lo hemos utilizado en varios casos. Como bien lo mencionó el doctor Salles, la mayoría de los hiperinsulinismos que nosotros tenemos en el hospital documentados son hiperinsulinismos difusos y la mayoría de ellos no responden al diazóxido. Entonces, tenemos de la serie de pacientes que tenemos actualmente en el hospital, pues ninguno ha respondido al diazóxido hasta el momento. Todos han sido o bien manejados quirúrgicamente, la mayoría de los hiperinsulinismos, prácticamente entre el 80 y el 90% requieren la realización de pancreatectomía y la mayoría de ellos también requieren el uso de octreotide concomitante. Algunos pacientes también han requerido el uso pues, de otras alternativas cuando las hipoglucemias son persistentes, de nifedipino. Hemos también utilizado en un par de pacientes sirolimus, pero tampoco hemos visto una respuesta espectacular. Son niños que desafortunadamente persisten con hipoglucemias y que pues tienen daño neurológico importante. Además, que es otra cosa que seguramente Itzel nos va a mencionar, como parte de las comorbilidades importantes de estos pacientes. Respecto a lo que mencionabas de los análogos de somatostatina LAR o acción prolongada, en realidad hay muy pocos estudios a nivel internacional que avalen el uso en pacientes pediátricos con hiperinsulinismo. Y la respuesta que se ve con estos pacientes no es superior a la del octreotide, entonces de liberación corta. Entonces, pues en realidad el costo-beneficio que tienen estos pacientes no es mayor y por lo tanto por motivos de costo tampoco sería tan adecuado utilizarlos porque tampoco se ve una mejor respuesta que con el octreotide administrado 4 veces al día. Doctora Medina, ¿y cuál sería el manejo inicial de estos pacientes? ¿Cómo sería, cómo deberíamos de dejar las soluciones? ¿Cómo debe ser el aporte enteral, en infusión, en bolos? ¿Cómo podríamos manejarlos de manera inicial? ¿En qué caso ya en particular, Alfredo? O sea, ¿antes de la cirugía, posterior a la cirugía o en qué contexto? Antes de la cirugía, doctora, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que el niño tiene el hiperinsulinismo congénito, pues independientemente sea difuso o focal. Previo a la cirugía, ¿cómo hay que manejar a estos niños?
Algo muy importante y creo que es algo que también, y qué bueno que están presentes los residentes de endocrinología pediátrica aquí con nosotros, algo que hemos aprendido con el tiempo, con el manejo de estos pacientes, es que obviamente pues sabemos que son pacientes que van a depender de la glucosa intravenosa, por lo tanto obviamente pues requieren de un catéter de larga permanencia porque son niños que van a tener aportes altos de glucosa intravenosa, aún con el manejo médico con octreotide, que es lo que tenemos nosotros disponible, o que pudiera haber combinación con algún otro medicamento. Pero algo importante es precisamente lo que mencionabas, tratar de no suspender el aporte enteral y sobre todo tratar de que el paciente siga teniendo succión, que coma, porque después las complicaciones que tenemos son niños que no succionan posterior a la cirugía y que entonces en muchas ocasiones van a requerir la realización de una gastrostomía con las posibles complicaciones que esto pudiera traer también. Muchas veces estos niños, pues como lo mencionas, son niños que requieren aportes enterales continuos. El objetivo sería pues que tuviéramos el aporte con la leche, pero que estuviéramos con un aporte más fisiológico y dándole de comer cada 3 a 4 horas. Sin embargo, muchas veces no se puede por la persistencia de las hipoglucemias y son niños que tienen que tener infusiones continuas también de la fórmula. Entonces, en la medida de lo posible y de acuerdo a las necesidades de cada paciente y de cada caso en particular, la recomendación sería que esto fuera lo más fisiológico posible, inclusive dando al niño la alimentación por vía oral, tratando de no quitar la succión porque después es un problema que tenemos en cuanto al manejo posterior de la cirugía. Ok, doctora, y para monitorizar la glucosa de estos pacientes, ¿cada cuánto hay que estar tomando glicemia? ¿Hay dispositivos especiales para no estar haciendo punciones múltiples? ¿Hay que enviar glucosa central o puede ser capilar? ¿O cómo los podemos monitorizar? Pues antes del 2019, desafortunadamente no contábamos con los dispositivos actuales de monitoreo flash o monitoreo continuo de glucosa. Después del 2019, pues ya contamos con ellos, pero en el hospital nuevamente, en nuestro centro, no lo tenemos disponible. Sí lo hay en el país, está aprobado para su uso en mayores de 5 años, sin embargo, nosotros sí hemos tenido la oportunidad de utilizarlo en niños menores, incluso en recién nacidos, y es una herramienta bastante útil, porque nosotros, incluso estando tomando glucosas capilares, como normalmente las tomamos, que pueden ser cada 4 horas, cada 2 horas, dependiendo de las necesidades de cada paciente, o sea, de la persistencia de la hipoglucemia. Si el niño está comiendo de manera normal, digamos, las glucosas pueden tomarse pre y postprandiales o 2 horas postprandiales, pero en el caso de un recién nacido, pues sabemos que se alimenta cada 3 horas. Entonces, en realidad, pues estamos tomando glucosas más continuas. Cuando esto es así, en realidad solo nos dan una idea de lo que está ocurriendo, porque muchas veces los niveles de glucosa, cuando nosotros no estamos tomando la glucosa capilar, pues pueden estar por debajo de 47 o 45 miligramos sobre decilitro, que es lo que se considera ya un valor crítico y donde hay diversos estudios que han demostrado que esto sí puede estar asociado a daño cerebral en estos niños. Entonces, podemos estar con hipoglucemias no detectables por no tener un monitoreo continuo de glucosa. Y actualmente con el monitoreo flash, donde se coloca un dispositivo que en el caso de los recién nacidos o lactantes se puede colocar en el muslo, tenemos la oportunidad de estar midiendo los valores, que en este caso es importante saber que lo que miden es la glucosa intersticial, que va desfasada de la medición de glucosa capilar. Por lo tanto, no vamos a esperar que el valor coincida al 100%. Es decir, podemos tener diferencias desde 15 hasta 30 miligramos sobre decilitro entre una medición y otra, que sabemos que esto, en el caso de una hipoglucemia, pues sí representa una diferencia importante. Pero al fin y al cabo, este monitoreo nos permite tener una idea mucho más precisa de lo que en realidad está ocurriendo con un paciente. Y te pongo el ejemplo de este último paciente, Jared, que todavía tenemos en sala, al cual colocamos el sensor para el monitoreo continuo de glucosa cuando teníamos aparentemente ya 3 días, 5 días sin hipoglucemias, no teníamos documentadas hipoglucemias y resulta que cuando le pusimos el sensor documentamos que aproximadamente tenía un 10% del tiempo en hipoglucemia grave y otro
5 a 10% en hipoglucemia moderada. Entonces, el paciente pasaba el 15% del tiempo en hipoglucemia y nosotros no lo habíamos detectado. Entonces, estos dispositivos, la verdad, son muy útiles. Creo que cada vez se va a popularizar más su uso y ojalá que pues pronto podamos contar con ellos en el hospital, porque sí son una herramienta bastante útil en el monitoreo de la glucosa en estos pacientes, tanto antes de la cirugía como posterior a la cirugía. Ok, doctora, perfecto. Una pregunta más, doctora, aprovechando que está usted y los residentes de endocrino. Soy Alejandro, residente de cirugía de último año. Nos dio un valor de corte ahorita de 45-47 como un valor mínimo crítico. Nada más si nos puede apoyar, doctora, a tal vez aclararnos un poquito más en cuanto al recién nacido y en cuanto al lactante menor, esos valores de corte, porque ya ve que tenemos ahí a 2 pacientes que ya son lactantes menores y que pues también pueden hacer hipoglicemias ahí en piso intermedio, y tenemos residentes de pediatría con nosotros en la sesión. Gracias. Okay. No sé si se encontrará alguno de los residentes quisiera participar respecto a esto, a las controversias que hay en el punto de corte respecto al valor de 45 miligramos sobre decilitro y 47 y en los diversos grupos etarios. Está conectada también Lili Socha, no sé si quiera. Gracias, doctora. Lili. Buenas noches. Vea, Lili. Buenas noches a todos. Sí, realmente es muy controversial, realmente, pero ya se han establecido que los niveles de glicemia por debajo de 45 miligramos por decilitro en cualquier edad se considera particularmente, principalmente en niños nacidos y prematuros. Pero pues también hay que tener en cuenta que la hipoglicemia también se define como una concentración de glucosa plasmática baja que pueda llegar a causarnos signos y síntomas de deterioro de la función cerebral. Hay algunos pacientes, como en el caso que estaba hablando la doctora Medina en este momento, que están sometidos continuamente a niveles bajos de glicemia plasmática y ellos finalmente lo que van a tener es una alteración en su regulación autonómica a la hipoglicemia. Entonces, ya por la literatura, pues cualquier nivel por debajo de 45 ya sería hipoglicemia, pero si tenemos niveles más altos y me generan alteraciones neurológicas, pues ya sería un nivel de hipoglicemia. Ahora, otra cosa que me pareció importante ahorita que el doctor Alfredo estaba preguntando que en qué momento nosotros podríamos tomar, si tenemos un hiperinsulinismo que tiene un paciente infusión continua de glucosa kilo minuto elevado, si este paciente presenta niveles por debajo de 50 miligramos por decilitro, ya está descrito en la literatura que podría activar el mecanismo contrarregulador y aquí ya podríamos también ruta crítica. Ok, Lili, gracias, entendido. Carlos, ¿quieres preguntar algo? Sí, también para el equipo de endocrinología, quiero saber en el GIM o si tienen alguna guía, ¿cuándo consideran que es suficiente el tiempo para decir que falló el tratamiento? Es decir, si tengo diazóxido, ¿cuánto tiempo le doy al paciente para que obtenga el tratamiento efectivo para decir no le funcionó y cuánto tiempo con ocrotide y ya decidir que requiere la cirugía? Excelente pregunta, doctor Carlos. Porque tenemos la creencia que tenemos respuestas parciales, por ejemplo, al diazóxido. No existen respuestas parciales. El paciente responde o no responde al tratamiento. Cuando responde, tiene una respuesta que es espectacular en las primeras 24 horas y presenta hiperglucemia. De hecho, es necesario ir bajando las infusiones de glucosa intravenosa de una manera bastante rápida porque el paciente responde en las primeras 24 horas. Entonces, si tú empiezas con la dosis más baja indicada de diazóxido, podrías entonces esperar 48, máximo 72 horas. Si no hubo respuesta en en estas 24, 48 horas, puedes subir la dosis. Lo recomendado es empezar pues dosis promedio e irla subiendo a las dosis máximas. Entonces, en realidad la respuesta es muy rápida a los fármacos, si son respondedores los pacientes. Como te comento, pueden ser en 24, 48 y darías un máximo de 72 horas
para la respuesta. Si en este tiempo el paciente no presenta nivelación o normoglucemia, quiere decir que no respondió, e incluso con el diazóxido las respuestas son hiperglucemias. Doctora, gracias, doctora. Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer una aportación? Soy Mariana, R5 igual de endocrinología. Claro, Mariana, adelante. Gracias. Con respecto a este último punto de los pacientes no respondedores a la terapia con diazóxido, se han comentado en las guías terapéuticas los criterios para definir a un paciente no respondedor. En estos casos lo definimos como aquellos pacientes a los que nos cuesta, con el inicio del diazóxido, como bien comentaba la doctora, mantener niveles de normoglucemia, estos considerándolos por arriba de 60 miligramos por decilitro. Y si estos pacientes ya en tratamiento o iniciado el tratamiento con diazóxido presentan hipoglucemias por debajo de 45, en los cuales se hacen mediciones de niveles de insulina y se mantienen por arriba de 2 o 3 el corte de insulina, se consideraría como un paciente no respondedor. Y bueno, esto también, pacientes que ya llevaste a una dosis tope de 15 miligramos por kilo día con diazóxido, pues también se considera que no mantengan glucosas de 60 como no respondedores. Entonces sí tendríamos que tener esos criterios una vez iniciado este tratamiento. ¿Y en neocrótide cómo sería? Porque realmente solamente hemos usado este año una vez diazóxido y el que más usamos es ocrótido. Y la verdad es que luego en la UCIN pueden pasar varios días, una semana, y te dicen, no, hay que esperar. Entonces quería saber, por ejemplo, en neocrótido, la dosis máxima y a los cuántos días dices, no, ya no funcionó, necesita cirugía. Pues mira, la dosis máxima de octreotide descrita son 40 microgramos kilo día. Solamente he encontrado una bibliografía que dice 50, pero es solo una, la mayoría lo reporta como 40, y pues igualmente, o sea, como dice la doctora, pues inmediatamente se ve la respuesta al tratamiento. Pues si recuerdan un poquito con Alexis, una vez que reiniciamos el tratamiento con octreotide en estos días, pues ya pudo mantener glucemias permitiéndonos disminuir los aportes de glucosa kilo minuto. Entonces, aunque han sido paulatinos, pues eso es una adecuada respuesta, porque pues también dentro de los efectos adversos del octreotide que tenemos, pues es la taquifilaxia. Pacientes que a pesar de llegar a dosis altas, pues ya no son respondedores, aunque a un inicio sí lo fueron. Entonces, tenemos como esas dos vertientes en estos pacientes. Mariana, ¿y tienen algún paciente que se haya podido mantener con tratamiento médico y que incluso haya podido ir a su casa y no requiere cirugía de manera temprana? Bueno, de los que al menos tengo conocimiento, han requerido la pancreatectomía y hemos tenido casos que se van con el octreotide subcutáneo, así como pues tenemos el caso también de se me fue el nombre del paciente ya adolescente, ahorita me recuerdo el nombre. Emilio. Gracias. Emilio, que se fue solamente con la cirugía. Y pues ahorita tenemos estos dos pacientes que pues hasta el momento Alexis requiere octreotide a pesar de la pancreatectomía subtotal, y Jared, que todavía estamos en descensos progresivos de la glucosa kilo minuto. Ok. Gracias, en los últimos 15 años, perdón Alfredo, en los últimos 15 años solamente de los pacientes que hemos tenido, que prácticamente nuestra casuística es de un paciente por año en promedio con hiperinsulinismo, entonces serían en promedio 15 pacientes en los últimos 15 años, solamente un paciente no ha requerido cirugía y se pudo hacer el manejo médico. De hecho, este paciente fue manejado, que es otra de las opciones terapéuticas que se pueden utilizar durante la etapa neonatal cuando no cuentas con el diazóxido ni cuentas con octreotide, el utilizar esteroides para el manejo de las hipoglucemias. No lo mencionó Itzel porque en realidad es un manejo que finalmente no es a largo plazo, pero en este niño, como no se tenía el recurso para el diazóxido ni para el octreotide, fue manejado con esteroides por largo tiempo. Obviamente eso tuvo consecuencias en cuanto a la mineralización, tuvo disminución en la densidad mineral ósea porque lo utilizó por varios años, pero este niño fue mantenido a base de esteroides y fue el único que no, al menos en los últimos 15 años, ha requerido pancreatectomía. El resto
todos han requerido cirugía. Y de ellos, una paciente de estos 15 ha requerido 2 cirugías. O sea, se volvió a plantear la necesidad de una nueva pancreatectomía por persistencia de las hipoglucemias, por un daño neurológico importante y por manejo con triple terapia. Ella tenía octreótido, nifedipino y sirolimus. Ok, doctora. Gracias. Bueno, Alfredo, una Sí, pregunta para la doctora Pati. ¿Cuál es la historia natural de estos pacientes que se van con medicamento? Digo, tal vez no en el infantil, pero en la literatura. ¿Mejoran? ¿No mejoran? ¿Llegan a ya no ocupar medicamento en algún momento o van a vivir toda la vida con necesidades de medicamento? Depende mucho, Cristian, de la mutación que tengan. Hay algunas mutaciones que incluso se ha reportado que pueden desarrollar diabetes en etapas posteriores. Entonces van a ser niños que van a ir disminuyendo el requerimiento de los medicamentos y que en algún momento de su vida van a presentar diabetes. Nosotros tenemos a Hugo, un paciente que igual estaba con la pancreatectomía solamente, se fue sin medicamento, pero actualmente el año pasado ya presentó hiperglucemias y ya tiene diagnóstico de diabetes. Esa es una parte de la historia que puede ser. Y la otra parte es el requerimiento de los medicamentos, como decías, prácticamente de por vida. Son pacientes que siguen requiriendo medicamentos y desafortunadamente, además de estar con la presencia de estos medicamentos, continúan con hipoglucemias. Quizá no hipoglucemias graves, pero sí persisten con valores bajos de glucosa. Ok, doctora. Adelante, Almita. Hola, doctora, buenas noches. Soy Alma, residente de cirugía neonatal. Doctor Salles, igual una pregunta. Con respecto a lo que mencionan de que casi el 100% requiere pancreatectomía y ahorita con los estudios que se ha hecho en el hospital y en el INP que el 100% es difuso, ¿qué tanto tiempo deberíamos de esperar para realizarle la pancreatectomía si sabemos que la mayoría van a terminar en tratamiento quirúrgico? Porque vimos que en la última revisión desde el 2009 al 2021, el promedio en que se realiza la cirugía es 2.5 meses, que yo creo que es mucho tiempo en el que puede presentar daño neurológico. Entonces, no sé cuánto sería el tiempo máximo que le pudiéramos dar a los bebés tomando estos 2 puntos importantes, de que la mayoría es difuso y que la mayoría requiere tratamiento quirúrgico, para darle tratamiento médico, como dice que responden si el octreótido responde en 48 horas, si sería un tiempo darle 1 semana o 2 semanas, o cuánto tiempo consideraríamos que sea para que no pase mucho tiempo para que tenga daño neurológico. Buenas noches, Alma. Pues sí, definitivamente creo que estos pacientes tenemos que tener un abordaje mucho más rápido y creo que algo que comentábamos el doctor Salles y yo en algún momento es que pues tendríamos que reunirnos también con el grupo de neonatólogos porque pues simplemente este año hemos tenido 2 casos de hipoglucemias graves que han tenido pues desenlaces bastante diferentes, los 2 pacientes. Desafortunadamente para Alexis, él no con un buen desenlace hasta el momento. Jared, pues pareciera todo que ya va a poderse egresar en breve, sin medicamento. Ahorita no está sin octreótide y ya solamente con la cirugía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que deberíamos acelerar mucho más el manejo. Y si nosotros no contamos con el estudio genético, no contamos con el PET, no tenemos opción al diazóxido porque ya una vez que es medicamento de importación en este momento va a ser imposible conseguirlo. Para Jared ya no lo pude conseguir la segunda ocasión. Entonces creo que no debería de pasar. Si nosotros vamos de un paso a otro y te hablo de 72 horas de no respuesta, incluso son pacientes que podrían operarse a la segunda semana de vida. Si nosotros tenemos ya documentado y evidenciado, obviamente lo ideal sería tener todo, o sea, tener poder haber hecho la prueba terapéutica con el diazóxido, poder haber realizado el estudio genético, que en este caso pues no se realizaría, o poder haber realizado el PET. Pero si no existe respuesta al octreótide, va a ser un paciente que no va a responder al nifedipino, no va a responder al sirolimus, no le vamos a dar obviamente esteroides, y es un paciente que va a requerir cirugía. Entonces, no debería salir de la unidad de cuidados intensivos neonatales si no está operado el paciente. Esa es mi opinión y me gustaría conocer la opinión del doctor Salles.
Ah, gracias, Pati. Yo comparto el mismo punto de vista. Realmente tener un paciente con hipoglicemias, de difícil control, con un catéter en terapia intensiva, es un paciente que es un paciente de alto riesgo para tener más complicaciones. Y digo, no sería la primera vez que en los pacientes se pospone más el tratamiento por alguna infección de catéter asociada o alguna otra cosa de ese tipo. Ahora más apoyados por el dato de que uno, no tenemos tan fácil acceso al estudio molecular y dos, los estudios de PET scan no son tan relevantes al parecer para nuestra población. Esto en base a que compartiendo las dos poblaciones del INP y la del infantil, que eso que son grupos grandes, más del 90% tiene afección difusa por PET scan y aparte algunos pacientes que tenían reportes de lesiones focales por PET scan después de hacerse la pancreatectomía se dieron cuenta que eran difusos. Entonces yo creo que es algo que no debemos perder mucho tiempo en buscar un estudio de PET scan y retrasar más la cirugía. Yo creo que sí, que tenemos un largo tiempo de evolución antes de nuestros pacientes de quirófano y es algo que estamos platicando porque también varían un poco algunos algoritmos de manejo intrahospitalarios, pero la idea es esa, meterlo lo más pronto posible y quitar la mayor cantidad de páncreas posible porque se ha visto que es lo que les da el beneficio y les disminuye el riesgo neurológico a tus pacientes. Adelante, Kim, ¿quieres preguntar algo? Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta para el equipo de endocrino. Hablando de lo que comentaba la doctora de los dos escenarios, en el que un paciente, pues en algún momento se va a hacer diabético y el otro en el que el paciente va a requerir, pues casi de por vida los medicamentos. Entonces, mi duda es, ¿cuál de estos dos escenarios tiene como mejor pronóstico o cuál es el esperado en estos pacientes? Pues mejor pronóstico neurológico, Kim, definitivamente sería aquel paciente que en algún momento va a desarrollar diabetes, porque es un paciente que no tiene ni hipoglucemias graves y generalmente ni hipoglucemias persistentes. Entonces, desde el punto de vista neurológico, tendría mejor pronóstico. Desde el punto de vista metabólico, tendría peor pronóstico, porque una vez que desarrolle diabetes, pues va a desarrollar todas las comorbilidades micro y macroangiopáticas de la diabetes en un mediano a largo plazo. Esa sería pues la situación. Y en el caso de un niño que tenga el hiperinsulinismo persistente de difícil control aún con cirugía y medicamentos, pues sería la parte de el desarrollo neurológico, las alteraciones que podría tener. Ok, gracias. Gracias, doctora. Pues, Itzel, pasamos a la parte quirúrgica. Sí. Bueno, entonces el tratamiento quirúrgico en un hiperinsulinismo difuso, como ya dijimos, pues es la resección del páncreas de hasta un 90 hasta un 95%. Solo dejamos un remanente residual muy pequeño que está pegado al duodeno y donde va a estar el conducto, la vía biliar. Entonces, la pancreatectomía abierta pues se va a realizar una incisión supraumbilical transversa en pacientes escolares o adolescentes, se hace en línea media y se diseca por planos hasta llegar a la cavidad abdominal, ¿sale? Ya al llegar a la cavidad abdominal, el paso inicial es incidir y entrar a la transcavidad de los epiplones. Se realiza una incisión en el aumento mayor transversalmente hasta la flexura esplénica y con esto vamos a lograr exponer el páncreas. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es referir el estómago a como levantarlo para poder nosotros tener acceso al páncreas. Entonces, el estómago ya está hacia arriba, con un separador se inicia la disección de la parte distal del páncreas, que es la que va a estar pegada hacia el vaso, y aquí hay que tener mucho cuidado con los vasos cortos provenientes de las ramas de los vasos esplénicos. Hay que hacerlo con ligadura de seda o si tenemos, pues con bipolar. Posteriormente, vamos a realizar la disección de la cola. Ya al tenerla libre, nos va a ayudar a iniciar toda la separación de la cara posterior del páncreas, con la cual va a tener muchas ramas de la vena esplénica. Entonces, es un lugar de alto riesgo donde se puede lesionar esta vena. Se va disecando el cuerpo. Siempre, bueno, es fácil en la cara posterior,
para la exposición, se van a ligar los vasos de la vena esplénica al páncreas y ya al tenerlo más libre, pues vamos a llegar hacia el cuello del páncreas. ¿Ok? Siempre realizando como la tracción para que sea fácil la disección. Al nivel del cuello, pues se va a ver la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior formando la vena porta y posteriormente llegaremos al proceso encinado, se diseca igual de los vasos mesentéricos superiores. Se continúa igual con la disección. Al tener ya libre el cuello, se coloca un bezel loop como abrazando el cuello o una seda para separarlo tanto de la vena mesentérica superior como de la vena porta. Esas son como partes muy críticas de la cirugía. Y posteriormente a este nivel es donde se va a realizar el corte. Se realiza el corte a nivel del cuello del páncreas, ya sea con bisturí frío o con una Metzen, y posteriormente se realiza hemostasia. Se va a cerrar con puntos hemostáticos o puntos en U, 4 puntos y en cada borde del páncreas, y confirmar que pues no haya sangrado. Y posteriormente pues vamos a identificar el ducto pancreático, debe ser ligado o se coloca una grapa. Esto en caso de los pacientes más grandes, y en caso de los neonatos se puede hacer el corte también con calor o bisturí armónico. ¿Okay? Siempre corroborando hemostasia y nada más. El tratamiento laparoscópico, que es el que hacemos más frecuente en el hospital, pues siempre es necesaria la participación muy importante del anestesiólogo que esté monitorizando la glucosa durante todo el procedimiento. Entonces se va a colocar el paciente con un poco de Fowler. El cirujano se coloca al fondo de la mesa de operaciones, el operador de cámara a la derecha y la cámara va al lado izquierdo de la cabeza del paciente. Los puertos, vamos a colocar un puerto umbilical de 6 milímetros, que va a ser el de la cámara, 2 pararectales, uno derecho, uno izquierdo de 3 milímetros, y en algunas ocasiones podemos poner un retractor de hígado infrasifoideo. En caso de contar con bisturí armónico, pues es el que vamos a utilizar, y se puede colocar otro puerto extra de 5 milímetros. Entonces, lo más importante es la exposición. Lo que vamos a hacer igualmente es levantar el estómago hacia arriba e entrar en la transcavidad de los epiplones, como vimos en la cirugía abierta, para exponer el aumento mayor. Entonces, aquí podemos ver cómo estamos disecando el estómago. Se colocan unos puntos desde la cavidad hacia el estómago para suspenderlo hacia arriba, entrar por el aumento mayor y caer al páncreas. Posteriormente vamos a iniciar con la disección. Casi siempre, la mayoría de las veces, podemos iniciar del borde inferior del páncreas, siempre teniendo cuidado con los vasos pequeños que provienen de la vena esplénica y los vasos mesentéricos. Luego, aquí les tengo un video. Aquí estamos disecando en la parte inferior del páncreas. Estamos disecando el cuerpo, tiene muchísimas adherencias, se hace con un ganchito y pues siempre tratando de cauterizar bien los vasos. Y si cuando se permite, pues la cola también es fácil iniciar la disección ahí, siempre cuidando coagular bien los vasos que están cerca de los vasos esplénicos y los vasos cortos. Entonces aquí podemos ver cómo es otro video. Aquí se está disecando la cola del páncreas con ganchito, pero también lo podemos realizar con un bisturí armónico. Okay, entonces aquí estamos liberando la cola. Del lado izquierdo podemos ver el vaso y esos son los vasos cortos que les mencionaba. Bueno, ya cuando el borde inferior está libre, es más fácil tomarlo y levantarlo para exponer la cara posterior y por lo tanto separar de la vena esplénica e iniciar la disección de toda la parte posterior del páncreas. Como aquí podemos ver cómo está levantada, se ve la vena esplénica atrás.
Entonces, perdón. Para realizar la disección de la vena esplénica se recomienda igualmente con ganchito, ir lento. Ahí podemos ver cómo la estamos separando de todas las adherencias y los vasos pequeños que llegan ahí. Y pues esta es una parte difícil de la cirugía. Y bueno, aquí ya tenemos por completo separado todo el cuerpo del páncreas y la cola, ¿sale? Y aquí es cuando ya iniciaremos la disección a nivel del cuello del páncreas. Entonces, aquí se muestra cómo ya está libre. Estamos separándolo un poco del cuello, de los vasos mesentéricos. Ajá. Y hay que tener cuidado de no lastimar la vena porta. Se deja un 10 a 5% del páncreas residual. Ahí ya tenemos, bueno, es el lugar donde está el cuello, ahí donde se va a realizar la sección. Y aquí nosotros le podemos hacer realizar el corte con un bisturí armónico o con engrapadora lineal. ¿Okay? Ahí podemos ver cómo ya se está cortando el páncreas. Lo repito porque está muy rápido. En caso de no tener eso, el bisturí armónico, pues se puede cortar y ligar con Etibond o con el ganchito y pues muy lentamente. Ajá, siempre corroborando la hemostasia. Y pues ya al final pues se extrae el cuerpo y la cola del páncreas. Es importante siempre recordar dejar un drenaje en el lecho quirúrgico por el riesgo de sangrado que tenemos por toda la disección amplia del páncreas que se hace, y pues también puede haber fístulas pancreáticas. Entonces sí es recomendable dejar un drenaje. En cuanto al manejo postoperatorio, pues este paciente tiene que entrar a la terapia intensiva, tiene que tener monitorización estricta de las glucemias, manejo del dolor es muy importante, y pues vigilancia de las complicaciones tempranas, que puede ser desequilibrio electrolítico, la hipoglicemia severa, hiperglucemia en algunos casos, las crisis convulsivas, y pues lo que también a nosotros nos corresponde estar muy pendientes es del sangrado. Por toda la disección que se hace y todos los vasitos pequeños que pueden tener, pues puede sangrar mucho el paciente. En algunos lugares hasta les dejan catéteres epidurales para el manejo del dolor a los pacientes, y pues se supone que el manejo de la glicemia, de la glucosa, pues se va a ir bajando poco a poco, o depende del paciente cómo responda. Y de las complicaciones tempranas, pues la mortalidad se puede presentar en 1%, de hasta un 20 hasta un 40% de las principales complicaciones es el sangrado, fístulas pancreáticas hasta en un 5%, abscesos intraabdominales y oclusión intestinal. Y en cuanto al manejo pues, quirúrgico tardío y temprano, bueno, lo que hemos visto es que los pacientes con hiperinsulinismo difuso, pues 50% continúan con hipoglicemia, hasta un 25% pueden estar bien controlados y el 25% pueden requerir insulina. Y en el hiperinsulinismo focal, o la mayoría de los pacientes se curan solo con la cirugía. Y ya es todo. Gracias, Itzel. Doctor Salles, pues evidentemente es una cirugía que no vemos muy a menudo en el hospital, pero me gustaría preguntarle cuáles son los puntos críticos que nos recomienda, qué debemos de tener muy en cuenta al momento de hacer esta cirugía, qué ventajas tiene la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta. Bueno, pues ya escuchando. Mira, yo aprendí realmente a hacer esta cirugía, tengo más experiencia de hacerla laparoscópica que en cirugía abierta. Realmente yo empecé con el doctor Bracho y es una cirugía, como dicen los cánones de la cirugía, no te metas con el páncreas. Es una cirugía que puede tener muchas complicaciones. Habitualmente hay algunas diferencias en la cirugía abierta que en la cirugía laparoscópica. Algunas cosas que dijo Itzel se toman como estándares, pero realmente pueden cambiar un poco en la cirugía laparoscópica.
Primer paso, como explicó muy bien, hay que levantar perfectamente bien el estómago con puntos transfictivos a través de la pared abdominal, 3, 2, los que necesites, para tener una muy buena exposición. Pero muy rara vez empezamos la disección por la cola, porque no tenemos el ángulo de visión que puedes tener en una cirugía abierta para poder agarrar la cola y empezar a sacar los vasos. En cirugía laparoscópica nunca nos metemos con los vasos cortos, que puede ser un paso importante en la cirugía abierta para tener una buena exposición. En cirugía laparoscópica estamos metidos con la cámara debajo del estómago, entonces los vasos cortos no nos afectan. Y empezamos la disección desde la parte que veas más fácil. Realmente te va indicando ahí el páncreas por dónde vas a ir cortando los vasos. Muchas veces hemos llegado a disecar y dar completamente la vuelta al páncreas en la parte media del cuerpo. Cortamos el páncreas a la mitad y luego nos vamos hacia la cola, después hacia la cabeza. En algunas ocasiones se puede seguir la opción de liberar primero la cola y luego irte hacia la cabeza. Ahí no hay una regla como tal y no tienes que empecinarte en seguir ese patrón. Tú ve por dónde es más fácil y por ahí vas cortando los vasos. Es básico tener un ganchito de buena calidad, de 3 milímetros, muy fino, porque de eso va a depender la sección controlada de todos los vasitos. Te estás metiendo con la arteria esplénica y con la vena esplénica. Cualquier lesión en ese sitio, bueno, y con la porta, cualquier lesión en ese sitio es de alto riesgo para sangrado y obviamente eso puede complicar mucho tu procedimiento quirúrgico. Yo creo que es una cirugía en la cual obviamente por vía laparoscópica tienes una decisión mucho más pequeña, menos exposición, menos dolor postquirúrgico seguramente, pero la cirugía abierta tiene algunos beneficios y es por eso que muchos grupos con gran experiencia en este tipo de procedimientos no les gusta la cirugía laparoscópica. Uno de los puntos es que uno no puedes tocar el páncreas, no lo puedes palpar buscando algún tipo de nódulo. Nosotros no disponemos de la tecnología para poder hacer un ultrasonido transquirúrgico por vía laparoscópica. Tal vez lo podríamos realizar en cirugía abierta, pero no por vía laparoscópica. Y además hay un cierto porcentaje de páncreas ectópico que se reporta en la literatura que por vía laparoscópica es mucho más difícil de revisar. Siempre revisamos estómago, algunas partes del epiplón, pero no hacemos una revisión exhaustiva de todo el intestino, palpando y sintiendo si hay algún tipo de nódulos o alguna zona indurada que pudiera contener páncreas ectópico. Y eso obviamente puede alterar los resultados que presentamos. Y también yo creo que hacer una cirugía en la cual puedas quitar un 95% del páncreas por vía laparoscópica es factible, pero yo creo que por cirugía abierta se puede quitar hasta a veces un 98% del páncreas, porque puedes tener un poco más de facilidad. Puedes jalar el páncreas, sacarlo entre los vasos pancreatoduodenales, como vertirlo un poco y llegar a quitar un poco más de páncreas que si lo hicieras por vía laparoscópica. Algo muy interesante que algún día ustedes discutí con Patty también es que cuando se quitan, hay grupos que reportan pancreatectomías muy, muy, muy extensas, cercanas al 98%, y que tienen sus seguimientos postoperatorios de forma muy rápida pacientes diabéticos. Y a mi entender, las veces que hemos platicado de este asunto, en los seguimientos de nuestros pacientes no tenemos tantos pacientes diabéticos. Obviamente tenemos, creo que una cantidad un poquito alta de pacientes que requieren medicamento para irse a su casa de alta. Eso es un punto muy, muy de controversia seguramente, muy subjetivo, en qué tanto vale la pena quitar, porque ya nos explicó la doctora Medina que pues, no es tampoco bueno tener un paciente diabético en corto plazo, por las complicaciones metabólicas que pueden presentarse. Entonces, tal vez digo, se requieren muestras muy grandes y muchísimo seguimiento de estos pacientes, pero tal vez sería muy interesante comparar cuál es la evolución de los pacientes que tienen una pancreatectomía de un 95%, 90-95% contra un 98%. Tal vez los pacientes que no se cortó tanto páncreas tienen un manejo inicial muy complejo de la glucosa, pero a largo plazo pueden estabilizarse, o comparado con los pacientes en los cuales quitaste muchísimo páncreas, que tal vez pueden presentar algunas complicaciones secundarias de la diabetes, posteriormente de forma más temprana, pero eso ya es algo más de ideas. Desde el punto de vista quirúrgico, yo creo que
empezar una cirugía de pancreatectomía por vía laparoscópica es una buena opción. Hay páncreas muy sencillos que se puede quitar bastante páncreas por esta vía, pero ante el momento de no poder quitar la cantidad de páncreas que necesites o tener alguna complicación, especialmente un sangrado, una conversión debe ser la primera opción y entonces tomar la decisión de minutos para evitar alguna complicación más grave. Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Medina, ¿quiere comentar algo? Adelante. Bueno, tal como lo mencionaba el doctor Salles y lo hemos platicado precisamente es esta parte de por qué en algunas series a nivel mundial reportan que con pancreatectomías totales rápidamente tienen a sus pacientes con diabetes o con desarrollo de diabetes de manera muy temprana. Nosotros aquí nuevamente les puedo comentar la experiencia en los últimos 15 años en el hospital infantil. Realmente ningún paciente nos ha hecho diabetes temprana. Hugo ya tiene actualmente 12 años de edad y 12 años después desarrolló la diabetes. Quizá él incluso curse con una mutación de las que se asocian al desarrollo de diabetes en etapas posteriores de la vida y no sea secundario a la pancreatectomía que tuvo que él desarrolló diabetes. Si ya lo hemos comentado, al menos en los últimos 15 años tenemos un 90%, 95% de pacientes que tienen hiperinsulinismo difuso. Yo creo que la conducta, y definitivamente yo la defiendo, debe ser pancreatectomía total. Porque con una pancreatectomía subtotal corremos el riesgo que el paciente siga dependiendo de medicamentos de los cuales no disponemos, solamente contamos con octreotide, y como bien lo mencionó Lili Socha anteriormente, el octreotide es un medicamento que va a ocasionar taquifilaxia. Entonces, ¿qué otras armas tenemos? Ya no muchas, estamos atados de manos. Para nosotros incluso, y lo he comentado con el doctor Salles, es más fácil manejar a un paciente con diabetes, al que le podemos poner insulina, que a un paciente con hiperinsulinismo. Entonces, creo aquí que en este sentido mi postura es bastante clara, es hacer pancreatectomías totales, no subtotales. Obviamente, si nosotros tenemos el recurso de contar con el PET scan antes de hacer la cirugía, obviamente esto nos va a decir, ¿es un hiperinsulinismo focal o es un hiperinsulinismo difuso? Y ahí ya no tendríamos pues que debatir en qué tipo de cirugía requeriría el paciente. Pero si ahora con motivo de la pandemia la UNAM cerró, no tenemos otro lugar donde hacerlo, el paciente tiene niveles elevados de insulina, lo más probable por la frecuencia en nuestro medio es que sea difuso y que le va a ir mejor al paciente o va a tener un mejor pronóstico si hacemos una pancreatectomía total. Gracias, doctora. Pues yo creo que sí es un tema muy importante, o sea, un tema que puede dar algún trabajo de investigación, ¿no? Del cual nos pudiera ayudar a diferenciar cómo nos pudiera ir en estos pacientes. No sé si se quisiera agregar algo, doctor Salles, sobre este comentario. Sí, realmente, sí, en los últimos años me he puesto a pensar que debido a nuestro medio y nuestro tipo de pacientes, qué es lo mejor para ellos. Y digo, todavía no tengo la respuesta clara. Yo creo que no debemos olvidarnos de la opción de una pancreatectomía abierta, y probablemente es como podemos asegurar y quitar la mayor cantidad de páncreas posible. Ok. Adelante, Michelle Cruz, le había levantado la mano. Hola, sí, buenas noches. Nada más como para preguntar, cuando hacen las pancreatectomías, ¿cómo aseguran el 97% o 98% de la pancreatectomía? Eso es una buena pregunta y realmente está mal dicho que digamos 97, 98% porque es una cosa completamente subjetiva. Lo que nos limita desde el punto de vista quirúrgico realizar una pancreatectomía total, y nosotros le llamamos casi el 98% o casi total a este tipo de pancreatectomías, es la vía biliar y la vasculatura del páncreas. Como explicó Cela al principio, la cabeza del páncreas comparte su circulación, su vasculatura, con el duodeno a través de las ramas pancreatoduodenales superiores e inferiores. Esas ramas no podemos quitarlas, no podemos ligar y quitar todo el páncreas porque entonces se va a necrosar el duodeno y se va a morir. Esa porción de intestino que obviamente es una complicación muy grave.
Y además, si nos acordamos, una porción del colédoco, de la vía biliar del colédoco, tiene una porción intrapancreática. Entonces, esa es una porción que no podemos tampoco quitar del páncreas, porque si no gastaríamos el colédoco. En nuestra serie, realmente, la lesión de colédoco de vía biliar es muy rara. Yo no me acuerdo haber visto ni una. Pero en otras series, en las que han intentado quitar un poco más de páncreas, acaban teniendo una lesión de la vía biliar muy grave, que sumando con el problema del páncreas del paciente, pues obviamente es un desastre, una complicación muy, muy temida. Entonces, lo que se busca, y cuando decimos una pancreatectomía en el 98-97%, es cortar el páncreas hacia la derecha de la vena porta. Hay que ver la vena. La porta, hay que ver la esplénica, vemos la mesentérica, y nos acercamos a los vasos pancreatoduodenales superiores e inferiores, y realmente muchas veces dejamos una cejita pegada al duodeno de 3-4 milímetros, y lo ideal es obviamente no tocar ni lastimar la vía biliar, que era una especie de triángulo en la parte superior del duodeno. Esa es la pancreatectomía más grande que se puede realizar de una forma conservadora. La otra opción de quitar completamente todo el páncreas sería hacer un Whipple, quitar todo el duodeno, quitar todo el páncreas y hacer una reconstrucción de la vía intestinal para poder darle continuidad al seguimiento. Pero es una cirugía muy grande que contiene obviamente muchas más complicaciones y más alteraciones en la función normal del niño. Entonces sí, el porcentaje de darle número está mal dicho. Realmente es una pancreatectomía subtotal, casi total. Adelante, Eric, ¿quieres preguntar algo? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Solo iba a preguntar si en el hospital para las pancreatectomías, cuando son por tipo focal, si hacemos en algún momento biopsia transoperatoria, bueno, que mandemos a patología transoperatoria. No me ha tocado realmente ninguna focal, pero es un paso muy importante. Cuando mandas una lesión, o sea, por ejemplo, tienes el caso de que tienes una lesión focal en el cuerpo detectada por el PET scan, entonces quitas obviamente el cuerpo completamente, dejas la cabeza del páncreas, y lo que tiene que reportarte patología es que el borde donde cortaste tu páncreas es un borde en el cual tienes páncreas normal. Porque ya les comenté hace un momento que ha habido casos en los cuales se reportan lesiones focales por PET scan y realmente lo que tiene el paciente es una difusa. Si el patólogo te dice en el borde donde cortaste hay alteraciones de fibroblastosis, entonces tienes que seguir haciendo tu resección hasta llegar a un 98%. Necesitas a fuerza estar seguro de que te llevaste toda la lesión. Ok, doctor. Gracias. Adelante, Carlos. Hola. Bueno, es un comentario y una pregunta. El comentario es que para los endocrinólogos que sepan que la mayoría de los niños que operamos de una pancreatectomía, ya sea total o subtotal, la mayoría, más de la mitad, van a seguir requiriendo de tratamiento para la hipoglicemia. A veces creo que hay la sensación o de frustración después de la cirugía de que los pacientes continúan con hipoglucemia, y la verdad es que en la mayoría de las series así se reporta. Inclusive en la guía de práctica clínica japonesa de la Sociedad Japonesa de Endocrinología del 2017, en la parte del tratamiento quirúrgico, citan un estudio de Lord en la que tienen 97 niños con hiperinsulinismo que es difuso, y ahí dicen que el 23% únicamente salen con euglicemia después de la cirugía. El 51% requieren tratamiento médico al alta para controlar la hipoglucemia, y solamente el 36% presentan hiperglicemia y requieren tratamiento para ella. Entonces, lo que quiero que se queden es que la gran mayoría de los niños después de la cirugía va a requerir todavía tratamiento. Y ahí viene mi pregunta: ¿cuándo deciden que el paciente requiere una segunda intervención? Y al doctor Salles, si le ha tocado una reintervención de un paciente con estas características, pues cómo está el abdomen, hubo lesión de la vía biliar, ¿es realmente necesario correr el riesgo de una cirugía tan grande? Gracias, Carlos. Creo que comenzamos, doctora Medina. Se levantó la mano primero. Sí, claro, yo difiero ahí con Carlos de que de ninguna manera nos sentimos frustrados
tras una cirugía posterior a la cual un paciente va a requerir nuevamente medicamentos o requiere nuevamente un aporte alto de glucosa. Sabemos perfectamente cuáles son las condiciones y cuáles son la respuesta que nosotros esperamos, y de ninguna manera esperamos que una cirugía de este tipo, y lo digo honestamente, sea curativa. Es de las pocas cosas que ustedes no curan, el hiperinsulinismo. Y mi primera frase con los papás de Jared, en el momento que los conocí, fue preguntarles qué sabían del padecimiento de su hijo. Me explicaron lo que era y lo primero que les dije, la enfermedad de su hijo es incurable. Eso tenemos que partir de ahí. Esto no se cura, se controla. Y una vez que pueda ser operado, puede tener esta evolución. En el mejor de los casos, el paciente pues va a tener euglucemia después de la cirugía, no requerirá medicamentos, pero un porcentaje muy alto será que el niño quede incluso igual posterior a la cirugía, requiriendo aportes altos de glucosa y medicamentos, o segundo, que solo requiera medicamentos y ya pueda tener la vía oral y poder egresar a su casa. Entonces, creo que de esta parte todos estamos muy conscientes. Como te digo, es de las poquitas cosas que ustedes no curan en cirugía, y bueno, en algunos casos sí podría ser, pero la mayoría no. Entonces, estos niños, ¿en qué momento decidimos nosotros que requieren una segunda pancreatectomía? Obviamente sería en consenso con el equipo quirúrgico, pero son niños que persisten con las hipoglucemias graves, es decir, valores por debajo de 45 miligramos sobre decilitro, y que además se asocian generalmente a crisis convulsivas. Es otra complicación muy frecuente, de la cual no hablamos mucho, pero que se presenta bastante frecuente, y que además tienen medicamentos, no solo monoterapia, que tenemos doble o triple terapia, es decir, que tenemos octreotide, con lo que contamos, que tenemos nifedipino e incluso sirolimus, como esta paciente. No sé si al doctor Salles le tocó entrar a la cirugía de María José con el doctor Bracho, que él fue quien la operó e hizo una segunda pancreatectomía, y desafortunadamente posterior a la segunda cirugía, la paciente sigue con triple terapia y sigue con hipoglucemias. Gracias, doctora. No, bueno, por mi parte no me ha tocado nunca hacer una segunda cirugía, pero yo creo que tiene que ser como todo, tiene que ser un pensamiento lógico. Tienes que tener un paciente en el cual los riesgos de una cirugía, que tú ya sabes que va a estar todo adherido, todo pegado, la anatomía va a estar completamente perdida, y la posibilidad de lesionar cualquier estructura vecina a la zona donde vas a trabajar es muy alta, ese riesgo sea menor que de dejarlo como el paciente está evolucionando. Es un paciente que no tiene nada de control, que tal vez puede tener un deterioro neurológico si continúa presentando sus eventos de hipoglucemia. Es un paciente el cual debe concentrarse con endocrinología y con la familia y explicarle todos los riesgos que puede tener. O sea, nada más para los pediatras que están aquí o los seres chiquititos, una lesión en la vía biliar puede obligarte a hacer una hepático yeyuno, anastomosis en este tipo de pacientes, lo cual tiene muchos riesgos de colangitis. O sea, puede ser un calvario realmente. Y en especial si no llegas a controlar, si solamente le sumas eso al paciente con hipoglucemia, si no se lo va a controlar. Entonces, también es un procedimiento que no se efectúa de forma aguda. O sea, tú quitas un paciente, le quitas el páncreas, todo lo que puedes quitarle, y lo que se ha visto en algunos seguimientos es que ese páncreas puede tener cierta regeneración y puede crecer. Entonces, al cabo de meses o años, puedes encontrar por un estudio de imagen que tienes una cabeza del páncreas casi completa. Esos son los pacientes, un paciente que tenga una cantidad de páncreas adecuado, que tú creas que puedes resecar y que se puede realizar de forma más o menos segura, y que el paciente no tenga para nada un buen control con los medicamentos, pues es un paciente que es susceptible de reoperarse. Obviamente una reoperación, yo creo que lo más adecuado sería hacerlo de forma abierta, no meterte por la paroscopía. Palpar la vía biliar, palpar el intestino, hacer las cosas mucho más controladas, y con el objetivo de quitar la mayor cantidad posible de tejido que puedas, casi hasta ver el colédoco. Doctor, y yo creo que ya casi para terminar, viendo la cuestión de el seguimiento postquirúrgico, ¿tiene alguna ventaja dejar alguna gastrostomía, pensando en que a lo mejor la alimentación enteral, que pudiera estar en infusión continua, incluso en la noche cuando el niño esté dormido, que pudiera ayudarle a controlar la glicemia? Yo creo que depende del control que tengas el paciente. Si el paciente puede estar lo más cercano a la normalidad, es ideal no hacerle cosas de más. Ya vimos en el pacientito que tenemos en la terapia intermedia que hasta una simple gastrostomía se puede complicar, y
y echar a perder toda la evolución del paciente. Pero si es un paciente que para estar estable necesita aportes altos o muy frecuentes de alimentación, o es un paciente, como los que mencionó la doctora Medina, que por todo el manejo tan largo el paciente no está succionando, obviamente es un paciente en el cual no puedes hacer otra cosa más que ponerle una gastrostomía. Tal vez si el paciente está medio, puedes darle chance en una época con una sonda nasogástrica, a ver, estabiliza, pero si el paciente está claramente sin evolucionar, sin succionar, sin comer bien, una gastrostomía te puede ayudar en su manejo. ¿No se escucha? Creo que hay alguna última pregunta. Janet Palestina, adelante. Hola, buenas noches. Soy residente de pediatría de primer año y es para, bueno, me genera la duda de en qué momento o si existe un momento como adecuado para iniciar, además del octreotide, el manejo con una segunda línea como sirolimus o nifedipino. Bueno, pues aquí sería que tuviera una respuesta parcial o que no hubiera respuesta al medicamento. Más bien al agregarle un segundo medicamento, estás viendo que tienes una respuesta parcial. ¿Qué se consideraría una respuesta parcial al medicamento? Que tú tuvieras al paciente normoglucémico, pero con altos aportes de glucosa, o que tuvieras que tener al paciente con alimentación enteral continua. Entonces, si no funciona ese medicamento, podrías considerar una segunda opción para agregarlo como segunda línea de tratamiento, porque si definitivamente un medicamento no funciona, pues lo mejor es retirarlo por los potenciales efectos adversos que tienen tanto el diazóxido como el octreotide. El octreotide tiene bastantes efectos adversos, además de la taquifilaxia que ya se ha mencionado mucho, puede ocasionar litiasis vesicular, puede ocasionar también inhibición en la producción de hormona de crecimiento, puede ocasionar diarrea. Entonces, estos efectos los tienes que tener muy en cuenta y si el medicamento no funciona, entonces el siguiente paso más bien sería considerar cambio a una segunda opción terapéutica, que desafortunadamente son muy pocas. Entonces, muchas veces tenemos que hacer la combinación de medicamentos de un segundo o incluso tercer medicamento. Ok, gracias, doctora. También para complementar, me ha tocado, hay algunos reportes donde mencionan que el octreotide como efecto secundario pudiera causar o ocasionar enterocolitis necrosante por la disminución del flujo esplácnico. Pero bueno, no sé, ya para concluir, no sé si el doctor Salles o doctora Medina quisieran agregar algo más o ya damos por concluida la sesión. Pati, ¿no? ¿Tú quieres decir alguna cosa? Bueno, pues primero que nada agradecerle al doctor Cristian Salles la invitación para participar con ustedes. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad y la verdad creo que estas sesiones nos aportan mucho al conocimiento y no solamente eso, sino que también ya podemos aportar parte de nuestra experiencia que tenemos en el manejo de estos pacientes. Entonces creo que esto nos sirve para aprender a todos y que además pues hagamos un trabajo en equipo. Yo creo que esa parte nunca la debemos de perder y es algo que ojalá a ustedes que están en formación y nosotros, yo considero siempre estoy en aprendizaje continuo. Nunca debemos de perder de vista que tenemos que hacer trabajo en equipo. Desafortunadamente no lo sabemos todo, no lo podemos resolver todo, pero sin embargo tenemos gente con quien apoyarnos en el manejo ahí en el hospital. Cada quien tiene su especialidad, tiene su expertise y esto creo que nos debe dejar una gran enseñanza. Estos pacientes son de un manejo muy completo, es una patología muy compleja, muy poco frecuente. Lo mencionó Itzel, 1 en 50,000 a 1 en 30,000 recién nacidos vivos presentan esta patología. Entonces no es tan frecuente que una vez que ustedes egresen del hospital vayan a ver estos casos. Pero debemos, creo, aprender por el momento en el que nos llegue, saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y, como les digo, tener un manejo en colaboración. Creo que faltó el servicio de neonatología en esta sesión. Hubiera sido bastante importante contar con ellos porque son parte integral y fundamental. Ellos son quienes reciben a los pacientes y quien ya nos interconsultan tanto a endocrinología como a cirugía, pero creo que debemos, como les digo, no perder de vista esta parte del manejo multidisciplinario que requieren estos pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, totalmente de acuerdo. Doctor Sí, yo comparto la idea de Patti.
En el momento que me dijeron que estaba invitado a esta sesión, pues yo creo que la única forma de dar esta sesión de forma adecuada es con un endocrinólogo al lado, sin quitarle lugar a los neonatólogos. Yo creo que el endocrinólogo, como ustedes vieron, tiene gran parte del diagnóstico, manejo, seguimiento de nuestros pacientes. Y lo que nosotros hacemos es una parte de todo el manejo de los pacientes complicados con la cirugía, y lastimosamente pues no siempre cura al paciente. Es una patología que debe verse siempre en grupo, es una patología que puede tener muchas complicaciones, pero que si actuamos de forma temprana, adecuada, podemos cambiarle la vida a un paciente. De ser un paciente que tenga un daño cerebral gravísimo a ser un paciente pues, funcional, tal vez con algo de medicamentos, tal vez un poco diabético, pero un paciente funcional que tenga una calidad de vida muy buena. El manejo tiene que ser siempre en grupo y son lastimosamente cirugías muy complejas en las cuales muy poca gente tiene la experiencia para poder realizarlas sin complicaciones. Pero la idea yo creo que de esto es que ustedes comprendan perfectamente bien el manejo el manejo quirúrgico y el manejo postoperatorio. Bien, doctor. Pues, doctora Medina, doctor Salles, en verdad les agradecemos nos hayan dedicado este tiempo en su agenda. Muy buenos consejos, muy prácticos para el diagnóstico y el tratamiento. De igual manera, Itzel, muchas gracias por tu clase, gracias a todos los conectados y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, equipo de Endocrino.